Hola hermanos, muy buenos días. Soy el pastor César Gómez Barrales de Casesa San Martín. Damos gracias a Dios por ver un día tan hermoso, que resplandezca la luz de Cristo Jesús en nosotros y que el Espíritu Santo siempre nos esté dirigiendo y siempre nos esté aconsejando en cada decisión que tomemos. Ok hermanos, vamos a hacer una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos convenza de todo pecado y de toda maldad y sobre todo que nos active en el reino de Dios. Amado Dios, en esta hermosa mañana, yo te pido, Padre, que esta palabra sea una palabra que edifique nuestras vidas, que nos ponga en el lugar correcto, Señor, para poder levantar tu reino, para poder levantar tu nombre. Hoy te pedimos, Señor, que la alianza de tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros, mi Dios, que no nos apartemos a derecha ni izquierda. Te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y que de verdad empecemos, Señor, a engrandecer tu reino. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a la palabra de Dios en Hechos 9:34. Vamos a ver la curación de Eneas. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento cuando el Espíritu Santo envió a Pedro para que este hombre sanara? Él era un hombre que estaba totalmente en una cama y estaba paralítico. Y dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 9 verso 34. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Hermanos, es tan importante ver los milagros de Dios, cómo se realizan en nuestras vidas. Pero para que un milagro se realice de Dios en nuestras vidas, primero tiene que haber fe en nosotros. Y tú me preguntarás, bueno, ¿Eneas tuvo fe? Pues quizás a lo mejor no tuvo fe, pero cuando Pedro se le acercó, este hombre empezó a ver con claridad que Pedro representaba a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo mismo. Quizás a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, se podrá realizar un milagro en mí, esa sanidad que yo tanto estoy esperando. Quizás a lo mejor tú ves una persona que, que ver en la apariencia se acerca a ti y dices, bueno, pues no doy cuartilla en esa persona, pero te voy a decir algo. No es la persona o la elocuencia de la persona que se acerque a ti para hacer un milagro. Es Cristo Jesús en él o en ella. Así que hermanos, no debemos de subestimar a nadie, porque si tú subestimas cuando alguien ora por ti, estás subestimando el poder de Dios sobre esa persona. Y sobre todo que va a parar o va a frenar el milagro en nosotros para que no se realice. Eneas había sido un paralítico por 8 años. Posiblemente ha de haber sufrido una caída, ha de haber tropezado, no sé, ha de haber pasado algo en él que pues desgraciadamente quedó paralítico por 8 años, hermanos. Y en aquel entonces no habían, pues obvio, ¿verdad? No habían sillones, no había sillas de ruedas, no habían camas ortopédicas. El paralítico estaba postrado ante una cama y eso es difícil. Yo sé que hay personas que quizás a lo mejor están pasando por una situación de que no pueden caminar bien y pues a lo mejor dicen es que mi milagro no va a suceder. Yo creo con todo mi corazón que la Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Así que ese paralítico estaba postrado en una cama y yo me imagino que Eneas estaba orando a Dios por un milagro, por alguien que llegara a él y que se efectuara ese milagro poderoso sobre su vida. Pero Pedro se le acerca y se empezó a realizar el milagro. Y dicho milagro se efectuó en él. Así que hermanos, por eso les decía hace un rato, no debemos de subestimar a nadie, verlo por la apariencia, verlo por lo físico o por cualquier situación que muchas veces se presenta en nuestras vidas. Por eso les decía, hermanos, que no debemos de subestimar a nadie porque ni ver a la persona, sino ver que Dios puede usar a esa persona para que se efectúe un milagro en mi vida.
Así que yo creo que la promesa siempre va a estar en Dios para nosotros. ¿Cuál es la promesa, hermanos? Que Jesucristo te va a sanar, que Jesucristo te sana. A lo mejor tú dices, bueno, yo tengo una enfermedad que para mí ya me dijeron los doctores, ya me desahuciaron, que para mí es incurable. Déjame decirte algo, Jesucristo te sana, porque es una promesa que Él dejó aquí en la tierra para cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de promesa? Una promesa en su ministerio terrenal. Estaba efectuando milagros, él tenía un ministerio aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque él estaba sanando a los enfermos. Iba por diferentes ciudades y siempre llegó a sanar. Todo aquel que llegaba a él se le acercaba por un milagro. ¿Por qué? Porque había una necesidad de ser sanados. Otro tipo de sanación que es por medio de la promesa de Dios en nuestro Señor Jesucristo, que también se realizó por medio de los apóstoles. Sí, hermano. Lo hizo por medio de sus discípulos y lo puede hacer por medio de ti, por medio de mí, si tenemos fe. Jesús sanaba a los afligidos de corazón, que estaban totalmente sintiendo que ya estaban desahuciados y decían, para mí no va a existir un milagro. Y déjame decirte que hay mucha gente que puede estar sintiéndose desahuciada y decir, yo creo que ya Dios se olvidó de mí, no puede realizar un milagro en mi vida. Pues déjame decirte que sí lo puede hacer, porque también esa promesa fue en su palabra, con el propósito de generar fe en Eneas, ¿verdad? La palabra de Dios llegó a Eneas y generó fe en él, como también puede generar en ti y en mí. Aparte de la promesa, también fue un mandato, hermanos. ¿Qué hizo Pedro? Le dijo, levántate y haz tu cama. Así que, hermanos, la fe sin obras es muerta. Santiago 2:14, ¿verdad? Si no hay fe en nosotros, todo lo que nosotros querramos hacer no se va a efectuar, porque la fe sin obras es muerta. Es fe con acción. Hay mucha gente que dice yo tengo fe, pero no cree en los milagros. No cree que Dios va a sanarlo. Eso no es fe, eso es dudar. Porque la fe de Eneas estaba haciendo algo muy grande. ¿Por qué? Porque estaba pasando por un examen. Se le acerca a Pedro y le dice que Eneas, déjame decirte algo. Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y déjame decirte, hermano y hermana, levántate, Jesucristo te sana. Haz tu cama y sal a predicar la palabra. Así que la fe de Eneas tenía que provocar algo muy grande. Estaba pasando por un examen. Si Eneas no ponía de su parte, terminaría su vida hecho un paralítico. ¿Por qué? Porque no se hubiese efectuado el milagro en él. Él tenía que poner de su parte. Así como tú y como yo tenemos que poner de nuestra parte. Porque si no ponemos de nuestra parte, no vamos a ser sanados. Así que la realidad es que nosotros tenemos que usar la fe con acción. Porque la sanidad es para el que cree, hermanos. La Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. La sanidad es para el que cree. Si tú crees, tu milagro ya está ahí. Si tú crees, te vas a levantar, vas a hacer tu cama, vas a empezar a activarte en el reino de Dios. Porque la sanidad es para el que cree. Si tú tienes duda e incredulidad, pues no se va a efectuar el milagro. Si hay queja en nosotros y estamos quejándonos toda la vida diciendo, ¿por qué me pasa a mí? Nunca se va a efectuar el milagro, hermanos. Eneas no solo tenía que levantarse, él tenía que demostrar su sanidad haciendo su cama. ¿Qué tan importante es ver eso, hermano? Sentir eso. No solo tenía que levantarse,
Él tenía que demostrar su sanidad haciendo su cama. Y lo dice aquí en la palabra. Le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Dios te dice, levántate y haz tu cama. ¿Por qué? Porque no nada más te vas a levantar, sino que también vas a dejar lo que te estaba paralizando por muchos años. Puede ser el miedo, la inseguridad, puede ser la falta de fe, y no has hecho tu cama. ¿Por qué? Porque eso te impide hacer tu cama. Los problemas en nuestras vidas, la maldad, los celos, las situaciones equivocadas que muchas veces se van presentando en nuestras vidas, hermanos. Por eso no hacemos nuestra cama. Eso era una evidencia de que primero se tenía que levantar, así como tú y como yo, primero tenemos que levantarnos para así demostrar nuestra sanidad haciendo nuestra cama. Así que esto no le iba a ser una carga, ni tampoco no sería una carga para nadie. Tú también no puedes ser una carga para otras personas, porque Dios te dice en este momento, levántate y haz tu cama. Que era lo que estaba insinuando la palabra en Pedro, que tenía que hacer sus cosas personales. Así tú y yo, hermano, tenemos que hacer nuestros asuntos personales. A lo mejor no hemos acomodado algo personal en nuestras vidas y todavía estamos paralíticos en ciertas áreas de nuestras vidas. El milagro sucede y enseguida se levanta. Así en ti y en mí, hermano. El milagro sucede, tenemos que levantarnos. Si hizo la cama, muchas veces a lo mejor decimos, pues no creo que lo haya hecho. El texto lo declara, que hizo la cama. Le dijo Pedro, hazlo. Y no dice que Eneas agarró e hizo su cama. No dice, hermanos, pero yo creo que el poder de Dios te activa en todas las áreas. Nos activa en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? En ese momento su sanidad fue instantánea. Fue de repente, hermanos, fue rápido y no progresiva. Déjame decirte algo. Cuando tenemos la absoluta realidad en nuestras vidas de que Cristo Jesús va a hacer el milagro, es instantáneo, hermano. Pero si de repente estamos dudando, va a ser progresiva. ¿Tú crees que Cristo Jesús no lo puede hacer? Claro que sí lo puede hacer. Entonces ya no le llamarían más Eneas el paralítico. Así a nosotros ya nos van a decir, es César el paralítico, el que ya no se puede mover en ciertas áreas de su vida. Ahora era Eneas el que había sido sanado. Los músculos de Eneas, de sus piernas, respondieron ante aquella orden de fe. Así lo mismo, hermanos. Tus músculos pueden responder en ese momento cuando el milagro se haya efectuado en ti. Van a responder. Tus músculos, tus piernas van a responder ante aquella orden de fe. Así que por medio de Pedro, Jesús le dio a aquellas piernas una terapia espiritual. Pedro lo dijo y Jesús hizo el milagro, efectuó el milagro. Fue una terapia espiritual. Así que hermanos, debemos aprender a depender de nuestro Señor. 8 años estaba paralítico. Yo no sé qué tiempo estás paralizado de no hacer nada en tu familia, de no hacer nada con el prójimo, de no hacer nada en nuestras iglesias. Déjame decirte que no importa la enfermedad que tengamos, sea física, mental o emocional, pero Jesucristo te sana. Debemos de levantarnos por la fe y entonces, cuando nosotros nos levantemos, hermanos, vamos a ver un milagro efectuado en nuestras vidas. Yo lo creo. Padre, en el nombre de Jesús,
Te damos gracias, Señor, por la palabra de bendición. Señor, rompe con esa parálisis espiritual en nosotros y que no estemos por muchos años como Eneas paralíticos. Te pedimos, Señor, que hagas el milagro, que de verdad, Señor, se realice la fe en nosotros, que aprendamos a depender más y más de ti, Señor. Así como le dijo Jesús a Pedro que fuera y orara por Eneas y que le dijera, levántate. Señor, yo sé que quizá en nosotros nuestros músculos espirituales están atrofiados, nuestras piernas no responden ante la orden que tú nos has dado siempre, Señor. Pero hoy creemos, Padre, que nos vas a levantar, que ya nos levantaste, Señor. Tu palabra dice que para el que cree todo le es posible. Oramos a ti, Señor, el único Dios verdadero, el que nos puede, Señor, levantar, el que nos puede activar, el que va a desatrofiar todo músculo que todavía esté atrofiado en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.